¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa de YouTube en donde analizamos los temas de la cotidianidad con un punto de vista psicoanalítico. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Cómo entra nuestro inconsciente? ¿Y cómo vamos a responder estas respuestas que todos nos vamos haciendo en algún momento del día? Muchísimas gracias por sus comentarios, por sus saludos, por los temas que nos han sugerido, por sus suscripciones. Si a ustedes le están gustando los videos, no deje de suscribirse. Recuerde, estamos haciendo videos los lunes, los miércoles y los viernes los estamos publicando. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la psicología en general, especialmente porque hay un montón de preguntas que nos han hecho sobre qué es eso, ¿no? ¿Yo con quién debería de ir? ¿Debería de ir con un psicólogo? ¿Debería de ir con un terapeuta, con un psicoanalista? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Me va a servir? Yo he escuchado que a fulanita de tal le sirvió hacer tal cosa, eso también me funcionaría a mí. Creo que es un tema muy importante, muy interesante, porque todos cuando nos sentimos mal quisiéramos tener la mejor de las atenciones, quisiéramos ir directamente con un profesional que esté capacitado para ayudarnos. Y justamente de eso se va a tratar este video, de poder entender por qué es tan difícil de repente tener este tipo de acercamientos, encontrarnos con alguien así, como hay un montón de personas que a veces van aprovechando nuestra debilidad, el momento de fragilidad en el que estamos, para intentar sacar un provecho, y cómo nosotros nos vamos como quedando enganchados con ellos, ¿no? Porque se necesitan dos para que eso vaya sucediendo. Primero que nada tendríamos que pensar, ¿qué es eso de la psicología? Sin necesidad de hacer aquí un tema de universidad, ¿no? Vamos a decirlo en sequito, ¿no? Es la pregunta que nos vamos haciendo de cómo funciona nuestro psiquismo, de cómo funcionan nuestros sentimientos, de cómo funcionan nuestras emociones, cuáles son las cosas que nos van motivando y cómo nos vamos moviendo y cómo podemos abordar el principal problema que es todo esto, que es el sufrimiento emocional, nuestro sufrimiento psíquico. Y para esto, bueno, han habido muchísimos momentos históricos y corrientes que han intentado abordar esto. El punto de vista que yo le puedo proporcionar desde acá es un punto de vista psicoanalítico, que es lo que va hablando el psicoanálisis de todo esto. Y el psicoanálisis tomándolo como ese primer movimiento que realmente se va intentando acercar a estos problemas más allá de lo orgánico, ¿no? Algo que en su tiempo, en el 1800, bueno, era súper revolucionario. Y ahorita estamos en el 2021 y todavía hay personas que se lo siguen cuestionando y se vale la pregunta, ¿no? Pero vamos a pensar por qué. ¿Cuál es la diferencia? Y cómo, por ejemplo, al día de hoy un psicólogo podrá dar psicoterapia o se necesita algo más, o alguien que ha tomado un diplomado puede dar psicoterapia. Son preguntas muy válidas que nos vamos haciendo porque estamos buscando ayuda, porque es buscar lo mejor para nosotros, para las personas que queremos que estén mejor, ¿no? Algún hijo, algún familiar, mi pareja, a veces mi matrimonio. Entonces, ¿yo con quién me debería de acercar? Y ahí primero tendríamos que hacer otra pregunta, ¿no? Si se fija, aquí son más preguntas a veces que respuestas. Espero que también les sea igual de interesante que a mí, porque no es caer nada más en la recetita, ¿no? Sino poder pensar, ¿qué es eso de lo terapéutico? Porque si yo voy a terapia, pues es porque hay algo terapéutico detrás de esto, ¿no? ¿Qué sería lo terapéutico como tal? ¿Que me haga sentir mejor? ¿Que me ayude a librar mis problemas? ¿Que me cambie de persona? ¿Que me cambie mi punto de vista? Hay un montón de cosas que van atrás de esta pregunta, ¿no? ¿Hay una cura, por ejemplo? Esa es una pregunta y sobre lo psicoanalítico muy interesante, muy profunda y muy revoltosa en algunas cosas. Pero vamos pensándolo de a pie, ¿no? ¿Yo para qué voy a terapia? Pues yo iría a sentirme mejor, diríamos todos, ¿no? Si así como voy al médico porque me siento mal, me duele la panza, voy para que el médico me haga sentir mejor. Y ahí tachen, porque no vamos con el médico para que nos haga sentir mejor. Vamos con el médico para que me ayude a sanar, ¿no? Para que me dé medicina, para que me dé un apoyo extra, para que yo pueda librar esta enfermedad. No vamos a que nos quite el dolor de estómago. Ese no es la función del médico. Y eso tampoco debería de ser la función del psicólogo y del psicoanalista, ¿no? De nuestro terapeuta. Es algo que uno podría decir, bueno, entonces voy a sentirme mal. No, pero es un proceso de curación a un nivel psíquico. Es algo que tiene que ver con un momento de introspección, con todo un proceso terapéutico que nos puede llevar a eso. Y ahí es en donde vamos a pensar entonces, pero si a fulanita de tal le sirvió hacer tal cosa, ¿no? O por ejemplo, a mí me dijo mi amiga que fue a hacer una cosa ahí como medio ritualesca en donde se sentaron en un círculo y empezaron a hablar con el pasado y ella dice que le sirvió. ¿Me servirá a mí? No hay que caer en eso. ¿Por qué? Porque otra vez estamos pensando en que me quiten el dolor, en que se solucione así, rápido, ¿no? En una sesión ahí medio espiritista, seguramente con eso se van a alegrar las personas de mi vida, se van a arreglar mis problemas, y no. Si usted vio el video
que pudimos hablar sobre los libros de motivación y las frases motivacionales, se va a dar cuenta por qué no funciona de esa manera nuestra vida. No es algo que podamos solucionar con una talladita, ¿no? De jabón bolita, ¿no? No es algo que simplemente podamos extirpar, no es algo para lo cual nos podamos tomar una medicina solamente. Y esto es algo que cuesta mucho trabajo entender y que aparte se va metiendo con un montón de problemas alrededor porque entramos en algo que podríamos hasta mencionar como una paradoja. Pareciera que todos nos sentimos capaces de hablar sobre psicología. ¿Y por qué pasa eso, no? ¿Por qué mi vecina dice que da unos consejos buenísimos, ¿no? Y que casi es psicóloga? Porque todos experimentamos sentimientos. Todos sentimos que nuestra experiencia es el punto de partida para el mundo a nuestro alrededor. Tristemente no es así, ¿no? No tristemente, ¿no? Qué bueno que no sea así, imagínense las penurias que pasaríamos, pero todos nos vamos sintiendo capacitados para esto. Y por lo mismo de que todos nos vamos sintiendo capacitados para esto, porque tenemos un conocimiento empírico de la situación. Yo puedo decir, bueno, yo terminé con una relación, entonces yo te puedo ayudar a que tú salgas de ese problema. Pero lo que estamos queriendo aplicar ahí es nuestra plantilla, ¿no? Yo hice esto, tú deberías de hacer lo mismo porque esto me funcionó. Y si a esto le vamos aplicando a 1000 personas, imagínese, tal vez algunos digan, bueno, a mí me funcionó. Y nos tendríamos que hacer otra vez la pregunta, ¿qué fue lo que te funcionó? ¿Te funcionó que alguien te escuchara? ¿Te funcionó el consejo? ¿Te funcionó? ¿Qué es lo que funciona? ¿Y por qué estamos tan empecinados en decir esto funciona y esto no? Esto nos va a dejar en una situación muy complicada porque hay muchas personas que van haciendo cosas que desafían totalmente la lógica y a veces van desafiando su propia seguridad, ¿no? Y su salud, pensando que esto funciona, ¿no? Es que funciona hacer tal cosa. Y esto, si queremos hablar de la psicología antigua, había tratamientos en donde nos podíamos sumergir en agua fría durante horas y luego en agua caliente para que se nos quitaran estos pensamientos terribles que teníamos y alguien debe de haber hecho, sí, a mí me funcionó, a mí no me vuelven a meter esas tinas, ¿no? Y eso es una de las cosas que puede suceder, que sea una experiencia terrible, que no volvamos a querer pasar por eso, o que simplemente la experiencia venía con más cosas, que en ese momento otra vez nos volvieron a hacer sentir motivados, que nos hicieron sentir bien y que entonces decimos, esto me funcionó. Esto me hace sentir bien. Y déjeme le platico que es una trampa el querernos sentir bien. Nada más plantéaselo de esta manera. ¿Dónde estaríamos si todo lo que hacemos nos tendría que hacer sentir bien? De entrada le aseguro que muchos no trabajando, ¿no? Porque no a todos les gusta tanto su trabajo como para decir esto me gusta y por lo mismo lo voy a hacer. Seguramente también muchos de nosotros no nos hubiéramos tomado una sola medicina en la vida. ¿Por qué? Porque son amargas, ¿no? Porque es desagradable que me estén jeringueando, que me estén analizando, que me tengan ahí tendido. Si no se siente bien, entonces no lo haríamos. Entonces, ¿por qué nos quedamos con esta idea de que yo me tengo que sentir bien para que esto funcione? Y no por entrar en una situación masoquista, ¿no? Entonces tengo que sufrirle. No. Pero estamos buscando un resultado que no va de la mano con un aspecto de curación. Esto es algo en lo que nos vamos trabando todos nosotros, porque pensamos que hacernos sentir bien es el fin, y que ese debería de ser el fin de la psicología. Y sin saberlo, le vamos dando un poder a un montón de personas que lo que están buscando es hacernos sentir bien. No importa el costo, no importa cómo, y no importa con qué mentiras nos lo digan, porque nos están haciendo sentir bien. Personas que nos pueden decir, imagínese nada más, de la manera más cruel, todo lo que tú quieras hacer, eres capaz de hacerlo. Y en ese momento, bueno, pues es una persona que está en ese podio, que está en ese lugar de prestigio, y si me lo está diciendo, pues seguramente ha de ser cierto. Imagínese nada más esto, ¿no? Y uno puede decir, pero si todo lo que nos propongamos lo podríamos hacer. Pare un poquito al caballo. ¿Y qué con nuestras limitaciones? ¿No? Que es algo de lo que no nos gusta hablar, por lo general. Pero son limitaciones muy reales. Las limitaciones no son reales, todo es mental. No, es otra vez esa cosa de un pensamiento mágico que se va construyendo a través de no saber cómo va funcionando nuestro entorno, de no tener un conocimiento técnico de cómo funciona. Y nótese que no por tener limitaciones quiere decir que ya no vamos a poder hacer nada en nuestra vida. No. Pero ¿qué pasa cuando nuestra situación en ese momento no nos permite cumplir? Es una limitación real. Es una situación que la tenemos de frente. Por ejemplo, podríamos hablar de la pobreza, ¿no? Tenemos una situación de pobreza, vamos a tener un obstáculo que vamos a tener que cumplir. Y que ahí es en donde se hace este engaño. Porque entonces vienen todas estas ideas mágicas de que la pobreza es un estado mental, ¿no? Imagínese nada más, la locura. ¿Cómo va a ser un estado mental?
¿no? Podríamos argumentar que hay un montón de cuestiones psíquicas que van ligadas a la pobreza, pero pensar que uno es pobre porque piensa que es pobre. Y esto, si usted lo busca en internet, le aseguro que se va a encontrar un montón de libros que dice que uno es pobre porque piensa que es pobre. Bueno, al punto, le voy a decir, en una de estas personas de repente que se van haciendo de mucho prestigio porque salen en muchos medios, llegué a escuchar que alguien decía que el SIDA no era real. Después de todas las personas que han muerto. Imagínense que una persona habla y dice, me estoy enfermando de esto, me siento muy mal, no sé qué hacer con mi vida, y que una persona que esté en ese lugar de prestigio me dice que eso no existe, que me lo estoy imaginando y que yo debería de dejar de tomarme las medicinas que me están enfermando. A eso es a lo que nos exponemos. Ese es el peligro. Por eso es que hay que tener tan claro qué sí es la psicología y en dónde ya nos estamos yendo a un campo chamánico. Porque nos va guiando esta sensación de que es algo que debe de funcionarme. Y funcionarme se va traduciendo en que me hace sentir bien. ¿Cómo no nos vamos a sentir bien? Si una persona, una vez más, en un puesto de autoridad, en un puesto de prestigio, me dice que lo que yo tengo no es cierto. Que yo debería de poder seguir adelante. Que yo, mientras piense positivo, voy a separar todo esto. Me deja muy mal parado. Y me deja en un lugar vulnerable. Y esto también hay que entenderlo. ¿Quién me puede atender psicológicamente? Por ahí vamos teniendo esta pregunta, ¿no? Es que yo, ¿cómo encuentro a un psicólogo? ¿Cómo sé que alguien está capacitado? Porque por lo general, nosotros vamos llegando al consultorio por una recomendación. Y a veces es una buena recomendación, es una persona capacitada y a veces, las más de las veces, no lo es, ¿no? Es una persona que no tiene la capacitación suficiente, pero que de alguna manera se ha hecho un nombre en el consultorio y que tiene una agenda extensa, ¿no? Y que entonces pensamos que así como en los puestos de tacos, si vemos una fila larga, han de estar buenos los tacos, ¿no? Con los tacos no le perdemos tanto, pero con los terapeutas sí. No es algo que vaya relacionado a la una cosa con la otra, ¿no? Porque ¿con quién sí deberíamos de ir? ¿Quién sí está capacitado? Y estaba la pregunta, ¿un psicólogo me puede atender? No, un psicólogo no lo puede atender. La psicología nos abre el camino para hacer un montón de cosas, para tener un montón de campo de acción, pero no en una cuestión terapéutica. Porque la cuestión terapéutica tiene que ver con una formación posterior, con una especialidad, con algo que no se ve directamente en la cuestión universitaria y que para dar psicoterapia se requiere de una capacitación extra, se necesita de supervisión, se requiere de un propio análisis. Y alguien me puede decir, bueno, pero es que yo he escuchado que fulanito de tal tomó el curso y ahora es... Sí, pero si se lo estoy diciendo yo acá, le estoy hablando de la experiencia y de cómo se fue construyendo todas estas cosas. No porque uno tenga razón y el otro no, pero es el momento de escuchar de dónde vienen estas recomendaciones, cómo va, para que uno pueda pasar como terapeuta, como le decía, uno tiene que pasar primero un propio análisis, ¿no? Yo también involucrarme con mi propio crecimiento, estar supervisado por otras personas que saben más que yo, que me van guiando, que me van dando su mano, que me van dando otra mirada aparte. Se tiene que estudiar un montón de cosas. Y después de eso, es empezarle a trabajar y empezar a adquirir experiencia para ir viendo cómo poder ayudar a las personas, cómo poder realmente tener ese papel de analista. Esto no es algo que se obtenga porque tomamos un seminario de 2 fines de semana, ¿no? Y no es una cuestión de duración o de esfuerzo, pero fíjese cómo el enfoque está en cosas distintas. Algo que está puesto para que cualquier persona pueda desempeñar un trabajo en cuestión de 2 semanas o de 1 mes, tendríamos que preguntarnos si es más por las ganas de vender el seminario o por estar capacitando personas que realmente puedan desempeñar esa labor, ¿no? A mí me parece. Entonces, ¿qué pasa con todas estas otras teorías, ¿no? ¿Qué pasa con todas estas otras cosas? ¿No son de verdad? ¿Entonces no es cierto? Entonces nada de esto sirve. Lo que me estás diciendo, José Luis, es que solamente la cuestión psicoanalítica... No, tampoco nos vamos a ir por ese lado. Acá lo que yo le estoy intentando plantear es cómo vamos cuestionando la capacidad de las personas con las que nos vamos involucrando para atendernos psicológicamente. Y esto es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. ¿Yo con quién quiero ir? ¿Yo cómo voy a saber que está capacitado? Todos tenemos al alcance el buscar una asociación psicoanalítica, por ejemplo, y preguntarle a un roster de terapeutas que tengan por ahí. Oigan, yo me quiero atender, yo he escuchado esto, me parece interesante, he leído estos libros, quisiera estar en análisis con alguien que se haya formado aquí. Todos tenemos esa posibilidad. El problema es que por lo general vamos cayendo en una cuestión terapéutica por la recomendación, como le decía en un principio. Y a veces vamos con el señor que sabe mucho de tal cosa, o a veces vamos con el taxista, ¿no? Que después de eso se puso a dar consultorías de otra cosa. Y no es por desprestigiar el trabajo, los esfuerzos de los demás. Pero fíjese en el peligro que nos acabamos poniendo
cuando no se pueden ver los propios intereses de la persona que está de por medio. Cuando ya se vuelve una situación que nos puede ligar de una manera bastante patológica a alguien que me hace sentir bien. Es algo bastante complicado, pero acá, como le digo, más que poder hablar de que si sirve o si no sirve, hay que hacernos esta pregunta: ¿qué quiero yo? ¿Realmente quiero entrar a terapia o quiero que me deje de doler lo que me está doliendo? Porque ahí recuerde el MOE estructural, ¿no? Si usted vio el capítulo del boiler, ¿no? El capítulo de ¿por qué cuesta tanto trabajo cambiar? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con ese problema? ¿Realmente quiero entrar a un proceso? ¿Realmente me voy a involucrar en esto? ¿Voy a buscar ese tipo de atención? ¿O yo lo que quiero es ponerle macetas a mi problema? ¿O yo lo que quiero es una respuesta rápida? ¿O yo lo que quiero es algo que me saque rápido del problema? Pero ya que estamos buscando eso, realmente lo que estamos buscando es darle la vuelta. Y ahí no hay mucho más que decir. Estamos intentando evitar ese problema. Estamos buscando un aliento, algo que me haga sentir bien para ignorar lo que me está pasando. Ahí realmente lo que queremos hacer es ignorar lo que nos está pasando. Entonces, bueno, ya, poquito posterior de esto, de qué es la psicología, pero ¿qué es la psicología para mí? ¿Cuál es el tipo de acercamiento que yo quiero tener? Si estoy centrado en esta idea de sentirme bien, hay que tener muy en cuenta todas las cosas que hemos hablado y buscar realmente lo que nos permita cambiar de una manera estructural, algo que me permita escribir estas nuevas historias, este acompañamiento que me permita ver más allá y poderme entender y de ahí tener un punto de partida distinto. Pero bueno, pues por hoy este va a ser el video. Muchísimas gracias por su atención. Lo espero para la siguiente entrega en esta discusión que estamos haciendo usted y yo. Hasta luego.